Bueno, si les parece, con una concurridísima sala, a quienes queremos agradecerles muchísimo, vamos a hacer el comienzo formal. Estuvimos en una pequeña charla de living, vamos a hacer la presentación formal, no sin antes agradecerles y hacer una aclaración importante. Obviamente en Israel es muy tarde a la noche, con lo cual el agradecimiento es doble. En realidad el agradecimiento es triple, porque además de ser muy tarde a la noche, están viviendo una situación muy, muy complicada, y esto posiblemente, y esperemos que no, puede llegar a suceder que en el transcurso de esta charla pudiera llegar a sonar alguna alarma, con lo cual, si eso sucede, y esperemos que no, lo que les pido a la gente es que no se desconecten. Vamos a esperar unos segunditos para que podamos restablecer la charla desde los lugares en donde Enrique pueda estar a resguardo. ¿Con quién estamos esta tarde, noche, medios días? Depende el uso horario. Estamos con Enrique Zimmermann Benarroch, nació en Portugal, es licenciado en Ciencias Políticas y Sociología, es máster en Ciencias Sociales de la Universidad de Tel Aviv, fue profesor de Ciencias Políticas, Relaciones Internacionales y Sociología de esa universidad, y en la actualidad enseña Gobierno, Diplomacia y Estrategia en la Universidad IDC de Herzliya. Enrique es corresponsal de Jerusalén del diario La Vanguardia, Telecinco Televisión, corresponsal de la televisión portuguesa en Oriente Medio, colabora con la BBC y con la televisión israelí, específicamente con Canal 2. Es autor del libro Voces desde el Centro del Mundo, en el cual incluye entrevistas a los principales líderes de Medio Oriente y a miembros de la sociedad civil palestina e israelí. La lista de premios que tiene Enrique en su haber profesional es infinita, con lo cual no podría, no voy a quitarle estos minutos tan valiosos a esta charla para nombrarlos, los pueden ver todos en internet, son muchos, pero uno de los más importantes y que de los cuales después vamos a charlar también es que en el 2015 fue candidato a Premio Nobel de la Paz. Además, desde febrero de 2020 es presidente fundador de la Cámara de Comercio e Industria Israel Países del Golfo. Así que, Enrique, quiero agradecerte mucho, no sin antes también enviar un saludo muy especial a las comunidades que nos acompañan. Aquí estamos desde el Departamento de Cultura de CISAB, continuando, y a pesar de la pandemia y con la pandemia, sí, seguimos ofreciendo espacios de Asmará, espacios de encuentro, espacios donde informarnos, espacios de cultura. Y en esta oportunidad no lo hacemos solos, nos acompañan la comunidad hebraica de Perú, así que muchas gracias a Alejandro Abramovich, su director ejecutivo. Nos acompaña la comunidad judía de Chile, un saludo grande a Marcelo Isaacson, y un saludo muy grande a Mariano Mirerman de la comunidad judía de Paraguay. Así que después vamos a pasarles también la grabación para que aquellos que no se pudieron sumar puedan, de las diferentes comunidades, tener la charla. Antes de ir a la primera pregunta, saludarte y dejarte unos segunditos para que saludes al público. Claro que sí. Un gusto, de verdad, un gusto estar con ustedes y ver tanta gente aquí a esta hora por la tarde. Es un placer realmente y creo que es un momento delicado, un momento muy importante en que hay que aclarar las cosas y que creo que la prensa internacional y me parece que la latinoamericana está dejando muchas cosas, diría yo, en el tintero y no las está explicando muy bien. Así que vamos a intentar, con las preguntas de Silvana, hacer realmente ponerlo todo en contexto y ver de dónde venimos y hacia dónde vamos. Perfecto, me parece que este es el mejor camino que podemos tomar, informarnos e informarnos con la gente que sabe, con la gente que está en el campo, así que de eso se trata esto. El título de esta conferencia tiene que ver con ¿qué es diferente esta vez? En sus 73 años como país soberano, Israel vivió muchas veces circunstancias como estas. Esto no es novedoso para ningún ciudadano israelí. Todos sus gobiernos, todos sus gobernantes y toda la población de a pie saben que estos son periodos cíclicos. Sin embargo, en esta oportunidad se percibe, o por lo menos aquí desde la diáspora, se percibe que algo cambió. Y eso tiene que ver, es la primera pregunta que quiero hacerte. ¿Qué volvió diferente esta escalada? Me pregunto si es el poderío bélico de Hamás, las internas tal vez dentro de la propia población israelí, árabes y judíos que parecían convivir, ¿no? A lo mejor era una tensa calma, pero esto cambió. O el riesgo asumido por una organización terrorista que está golpeando regiones que nunca antes se atrevió a golpear.
Bueno, Silvana, cambiaron bastantes cosas, pero si me permites, déjame darte un titular de algo que está ocurriendo en este momento y que es una nueva noticia realmente que está llegando ahora, y es que Egipto acaba de proponer a Israel y a Hamás una tregua a partir del jueves a las 6 de la mañana, hora local. Hamás, que está en una situación difícil y está debilitado en este momento, aceptó inmediatamente. Israel oficialmente aún no reaccionó, pero sí que hay llamadas, hay un teléfono rojo, la gente no lo sabe, entre Israel y Egipto que funciona 24 horas por día, entre Netanyahu y el presidente Sisi de Egipto, y creo que están hablando ahora en estos momentos, después de conversaciones que tuvo 3 ya Netanyahu con Joe Biden, con el presidente de Estados Unidos, que al principio le dio todo su apoyo a Israel y dijo que Israel tiene derecho a la autodefensa, pero que ahora está presionando un poco más y según pudimos saber, Netanyahu le prometió que esto se acabará en 2-3 días. O sea, ese es un titular importante. Y Egipto, ya que nos tiraste este titular, porque estamos acá en este Zoom y no estamos viendo las noticias, ¿Egipto es un interlocutor válido para ambas partes? Sí, yo creo que es el único que es realmente válido para ambas partes. ¿Por qué? Por un lado, porque Israel y Egipto hablamos de los gobiernos, no de la opinión pública, infelizmente, pero a nivel de gobiernos hay una colaboración, yo creo, sin precedentes en los últimos años entre Israel y Egipto, sobre todo en el desierto del Sinaí, en la lucha contra Daesh, contra el Estado Islámico. Luego, yo diría que hay también una colaboración ante Irán, ante la amenaza iraní que afecta a todo el mundo árabe pragmático, encabezado por Egipto. No te olvides que Egipto, Silvana, es un cuarto del mundo árabe, o sea, 1 de cada 4 árabes, de los cerca de 400 millones de árabes, es egipcio. Egipto es los Estados Unidos del mundo árabe. Allí está el Hollywood árabe, ahí están los mejores escritores, los mejores analistas. De allí, a pesar de ser un país en el que 40% de la población vive con menos de $1, o sea, hablamos de 40 millones de personas, un poquito más incluso, al día. A pesar de eso, es una superpotencia dentro del mundo árabe con una influencia enorme solamente comparada con la de Arabia Saudí. Yo creo que el eje de Egipto con Arabia Saudí dirige el mundo árabe y por lo tanto la alianza que Israel tiene con Egipto, a pesar de que en la opinión pública no es así, repito, en la calle hay mucha crítica hacia Israel, pero en el gobierno no. Y el gobierno hoy en día está teniendo también un papel muy fuerte contra Hamás, porque ellos son ante todo anti-hermanos musulmanes y Hamás es miembro de esta internacional islamista llamada Hermanos Musulmanes. Por lo tanto, ellos son muy criticados por Egipto, pero al mismo tiempo son la puerta al mundo de Gaza. O sea, Gaza está entre la espada egipcia y la pared israelí. Entonces, de alguna manera, el único acceso que ellos tienen al mundo es a través de Rafah, pasando hacia Egipto, y por lo tanto respetan profundamente lo que Egipto les dice y les pide. En cuanto a tu otra pregunta, si me permites, ¿qué es lo que ha cambiado? Bueno, son muchos los factores, porque vivimos en un Oriente Medio extraordinariamente dinámico, que ha vivido cambios brutales en la última década, empezando por las primaveras árabes y las revoluciones en algunos países árabes que cambiaron el régimen, sobre todo en repúblicas. Fíjate que nunca en monarquías, pero hubo cambios incluido en Egipto de gobierno, incluso los hermanos musulmanes llegaron a estar en el poder 1 año y medio. En lo que concierne a Hamás, Hamás vive en los últimos años la mayor crisis de su historia desde que se fundó este movimiento en 1987. Crisis económica, crisis ideológica, crisis militar, crisis humanitaria dentro de Gaza, y luego resulta que Israel permitió que Hamás recibiera dinero de Qatar, $30 millones al mes. Estamos hablando de cientos de millones de dólares que llegaron en aviones desde Qatar, aterrizaron en Ben Gurión, venía un coche con una bolsa con 30 millones, se la llevaban a la frontera de Gaza Erez, ahí se entregaba a Hamás, con la percepción israelí de que esto iría para temas humanitarios, para ayudar a los 2 millones de palestinos que viven en Gaza. ¿Qué pasó realmente? Que en vez de ayudar a la población, lo que hizo Hamás
fue con el know-how, con la tecnología llegada de Irán y con las mentes de Irán, los expertos iraníes, lograron montar una industria de cohetes, una industria de misiles, que hoy en día ya es notable. O sea, hemos visto que ellos lanzaron misiles a larga distancia, intentaron llegar a las plataformas de gas que tiene Israel en el mar Mediterráneo, no lo lograron, intentaron llegar a Ben Gurión, querían quemar algún avión como una foto que impida que turistas vengan a Israel, que tengan miedo de venir porque vean esta imagen de un avión ardiendo. Intentaron atacar el aeropuerto de Ilan Ramon, cerca de Eilat, el nuevo aeropuerto internacional israelí, al que fueron desviados aviones que no podían aterrizar en el centro del país por los misiles. O sea, ellos realmente lo intentaron todo. Entre otras cosas, puedes preguntar por qué ahora. Yo creo que por un motivo muy claro y muy concreto. Porque a finales de mayo estaban previstas elecciones en la Autoridad Palestina. Según las encuestas, Hamás las iba a ganar. Y finalmente el presidente palestino, presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, Abu Mazen, decidió cancelar las elecciones. No hay elecciones allí desde hace 15 años. Realmente ya no son una democracia hace mucho tiempo, pero él anuló las elecciones al entender que ellos iban a ganar con un pretexto, diciendo que Israel no les permitiría votar en Jerusalén Oriental. Pero obviamente Al-Fatah, que es el movimiento nacionalista rival de Hamás, se dividió en 3 partidos y vio que iba a perder ante Hamás. Y Hamás quedó tan frustrado porque pensaba que finalmente iba a poder ganar las elecciones, que lo que hizo, entre otras cosas, fue intentar atraer a la opinión pública palestina hacia él, y yo creo que hoy tienen más popularidad que la que tenían hace 2 o 3 semanas, intentar atraer usando todo tipo de símbolos. Al-Aqsa, la mezquita de la explanada de las mezquitas, o lo que nosotros llamamos el monte del templo, es un símbolo para el mundo islámico y para los palestinos también, y también tocando y penetrando en el sector árabe-israelí, por primera vez, debemos decir, en el que un sector más radical de los árabes israelíes, que son un 21% de la población, no llega a 2 millones de personas, pero la mayoría yo creo que no están con Hamás, pero hay una minoría muy militante que incendió las calles de Israel en los últimos días y que se identificó con Hamás, lo que yo veo como uno de sus grandes éxitos. Pero Enrique, quiero ahondar en esto. ¿Qué hay detrás? Porque Israel, yo no me la creo que Israel sea tan ingenua en el sentido de dejar pasar esa cantidad de millones de dólares para Hamás, creyendo que iban a ser para ayuda humanitaria. Israel desconoce ese desarrollo y ese poderío militar. Israel desconoce esas mentes brillantes iraníes en lo que tiene que ver con armado de misiles. Yo no me la creo, perdón. Yo creo que tienes razón, no te lo creas. Yo creo que hay un motivo por detrás de esto. Yo creo que Israel de alguna manera quiso dividir para reinar, porque como tú sabes hay 2 Palestinas. Y estas 2 Palestinas, que son una en Cisjordania, la Autoridad Palestina un poco más pragmática, aquí y allí. Ayer vimos imágenes terribles allí, vimos imágenes de las brigadas de Al-Aqsa, que son de Al-Fatah, todos tapados como los de Hamás o los de Daesh, del Estado Islámico, con armas disparando al aire y gritando Mohammad Def, que es el líder del brazo armado de Hamás. O sea, las brigadas de Al-Fatah se pasan a Hamás. Es verdaderamente preocupante esto. ¿Por qué lo hizo Israel? Porque yo creo que hubo quien en el gobierno israelí pensara que es preferible para Israel tener a Hamás en Gaza y tener a Al-Fatah en Cisjordania y tenerlos divididos y enfrentados. Yo creo que a la larga eso es un error, pero lo decimos mucho, lo dije ayer en la televisión israelí y recibí muchas reacciones a eso de solidaridad y de identificación. Muchas veces nosotros cometemos el error de, por beneficios inmediatos a corto plazo, hipotecamos el futuro. Yo creo que esto es un error. Yo creo que tenemos que... Cuando decís nosotros, te referís a Israel. Sí, yo creo que tenemos que optar por el sector más pragmático, aunque no sea santo de nuestra devoción, pero me refiero al sector de la Autoridad Palestina, porque jamás, tal como vamos a ver esta noche
Es un movimiento que no acepta nuestra existencia, no acepta nuestra presencia en esta zona del mundo y que su objetivo es no crear un Estado palestino como pide la autoridad palestina o Al-Fatah, sino un Estado islámico que reemplace a Israel y a la Palestina que los de Ramallah quieren crear como Estado independiente. Entonces, el inicio de esta nueva escalada tiene que ver específicamente con esto que comentás de la suspensión de las elecciones y toda esta cuestión de que Israel termina siendo el chivo expiatorio por el cual esas elecciones no se pueden dar, o esa narrativa casi ingenua que nos quieren hacer creer del desalojo del barrio de Jerusalén, Sheikh Jarrah, en donde vivían árabes inquilinos que hacían reformas en las casas. No sé, una cosa como muy básica, ¿no? Digamos, que un inquilino, digo, trato de imaginármelo así, que un inquilino que vive en una propiedad judía haga una reforma en una casa y entonces eso desate una cuarta guerra, es como... Obviamente alguien estaba buscando pretextos. Alguien estaba buscando pretextos para poder llevarnos a lo que estamos viviendo ahora. Porque el hecho es que, como te decía, jamás con estas 4 familias, estamos hablando de 4 familias, por 4 familias estamos paralizando toda la región, estamos creando un conflicto con intervención internacional. Fíjate además algo muy interesante, es más la crítica hacia Israel en algunos países europeos y latinoamericanos que en el propio mundo árabe. O sea, el mundo árabe con el que yo trabajo muy de cerca, hace una hora tuve una conversación con un príncipe de Emiratos Árabes Unidos que me dice, pero ¿qué nos quieren engañar todos estos? Que no entienden que todo esto es una estrategia de Hamás para castigarnos a todos, Hamás apoyado por Irán y por Qatar en este caso, está simplemente intentando mejorar la posición de Irán dentro de toda la geopolítica regional. Y esto es una orden que llega de Teherán para intentar desestabilizar la región y desestabilizar Israel. O sea que no nos engañemos. Lo de Sheikh Jarrah, yo creo que nosotros quizás cometimos un error de darles el pretexto en este momento. Tendríamos que haberlo pensado un poquito más. Quizás alguien se equivocó en la evaluación, pero no hay duda que fue solamente un pretexto para llevarnos a esta nueva situación que estamos viviendo. Y Enrique, ¿qué es más importante para Hamás? ¿Gobernar también Cisjordania o desaparecer a Israel del mapa? Yo creo que el objetivo ideológico, o sea, yo como tú sabes, yo entrevisté a todos los líderes de Hamás. El líder fundador, Ahmed Yassin, me encontré con él 14 veces. Y sus sucesores un poco menos. Estuve en su casa 14 veces. Pero sus sucesores un poco menos, pero estuve con ellos todos los fundadores de Hamás. La ideología básica de Hamás es que no hay derecho de existencia de un Estado judío en pleno mundo islámico y que por lo tanto hay que crear un Estado islámico en esta región y si posible en toda la región de Oriente Medio que se tiene que regir según la Sharia, según la ley islámica. Esto es la ideología básica de esta organización que no se alteró realmente hasta hoy. Es cierto que dentro de Hamás hay hoy un sector más pragmático que ve en Israel un hecho, pero están totalmente silenciados en este momento y algunos de ellos incluso están por ahí perdidos en otros lugares de Oriente Medio o en la cárcel en Israel. Sin embargo, si tú me preguntas cuáles son los objetivos de Hamás en esta campaña, yo te diría, 1, penetrar en Jerusalén Oriental y en Cisjordania. Ese es el gran objetivo. Hoy por hoy la autoridad palestina continuaba metiendo en la cárcel de Jericó. Yo estuve allí, lo vi. Más de 1000 hombres de Hamás de Cisjordania que siguen estando en la cárcel palestina, además de los que están en la cárcel israelí. O sea que ellos intentaban imponer a la autoridad palestina una presencia de Hamás mucho más masiva en Cisjordania. Lo vimos hoy en una huelga que se hizo en Cisjordania, en la que de identificación con Hamás, en la que jóvenes abrieron fuego contra soldados israelíes y hirieron 2 soldados israelíes, y hubo luego decenas de heridos y un muerto también entre los palestinos. Pero luego ellos pensaron, ¿cómo podemos realmente reclutar y llegar a un máximo de palestinos que nos apoyen? Usando Al-Aqsa.
Y usando Al-Aqsa, no solamente se moviliza la población, sino que se aceleran las protestas, los disturbios y se alcanza el otro gran objetivo, que es llegar a los árabes de Israel por la primera vez. Y fue así como vimos. Yo tengo un hijo que vive en Yafo, al lado a 1,5 kilómetros de mi casa, y él es como yo periodista y estuvo conmigo 4 veces en Irak, en el frente del Estado Islámico. O sea, miedo es algo que él no tiene, y me contaba con la voz temblando lo que ocurría debajo de su casa, los combates entre radicales que estaban quemando coches de judíos. Preguntaban, ¿este coche es de un judío o de un árabe? Y si alguien decía, creo que es de un judío, le pegaban fuego. Cosas de estas. En Yafo, al lado de Tel Aviv, en el centro de Israel, todo esto ocurrió hace 3-4 días, hasta que la policía logró de alguna manera controlarlo. En este momento está todo mucho más tranquilo, pero vimos en Lod, al lado del aeropuerto de Ben Gurión, cómo estas hordas de vándalos quemaban 4 sinagogas, creo que ya son 4 las que fueron quemadas. Vimos también cómo participaban en los disturbios sin ningún problema, con cuchillos, con piedras, con cócteles Molotov, y vimos grupos radicales judíos que hasta hoy eran ultras en fútbol, como La Familia o Lehavá, que salieron a la calle a combatir con ellos. A veces ya no sabías quién era judío y quién era árabe, y todo esto... Es que, Enrique, ese va a ser un nuevo... Perdón. Termino aquí. No, digo que ese va a ser... Sí. Ocurre en un momento en el que por la primera vez tenemos un partido árabe que entiende que la juventud árabe quiere ser parte de la sociedad israelí, hoy mayoritariamente, que hay un cambio brutal en los últimos 2-3 años, y por lo tanto RAM, este partido importante árabe, está ahora negociando la posibilidad de unirse a uno de los futuros gobiernos israelíes. Y yo creo que parte de la acción de los radicales y de Hamas es intentar de alguna forma parar este fenómeno de integración árabe dentro de la sociedad israelí, que lo estamos viendo. Basta ir a un hospital cualquiera en Israel, basta ir a una farmacia, basta ir a una universidad, donde encontrarás miles y miles de estudiantes árabes, además un 60% mujeres. O sea, esta integración es vista como un tabú por los sectores más radicales, entre ellos Hamas, los hermanos musulmanes y estas hordas de vándalos que hemos visto en los últimos días en las calles de Israel. Y ese va a ser el nuevo problema con el que se va a enfrentar Israel una vez que pase esta eclosión, que es cómo remontar el tema de la integración que también venía. Te comento rápidamente para ver si lo podés traer a colación. La semana pasada conversábamos en una entrevista con la vicealcaldesa, con Flor Nahum de Jerusalén, y ella nos comentaba que todo el trabajo de la pandemia había unido mucho a árabes y a judíos, porque todo el trabajo que se hizo, ella obviamente lo hablaba en relación a la Municipalidad de Jerusalén, ¿no? Pero como las vacunas eran para todos, las canastas de alimentos eran para todos, la ayuda emocional era para todos, eso había logrado una unión. Y entonces ahora se están enfrentando, después de que pase la eclosión bélica, a un problema más grave, que es lo social. Mira, yo te voy a citar a un periodista, pensador árabe-israelí que conozco hace 25 años, Jalal Bana, que escribe justamente en Israel Hayom, además, el diario de la derecha israelí. Pero él es un árabe patriota, pero israelí. Y él me contaba lo siguiente. Él me decía, cuando nació su primera hija, que se llama Lee, él dijo, mi sueño es que mi hija, cuando llegue a los 20, 22, 23 años, sea presentadora del principal informativo del Canal 2 de Israel. Ese es mi gran sueño. Él mismo logró ser parte de la sociedad israelí, convirtiéndose en un gran periodista y conocido, y lo que se llama un opinion maker dentro de la sociedad israelí. Pero él vive en Akko, y otro día él y su mujer estaban en estado de pánico por lo que ocurría en la calle. Sin embargo, cuando hablé con él ayer, él me dijo, mira, lo que está pasando como resultado de la violencia que hubo en Lod, en Ramle, en Beersheba, en Haifa, en Akko, es que hay una reacción dentro de la sociedad árabe israelí, justamente de la mayoría que quiere una convivencia a pesar de las diferencias con la sociedad judía israelí.
esa misma minoría, encabezada sobre todo por médicos, enfermeros y farmacéuticos que tienen una enorme presencia dentro de la sociedad israelí y que ellos son también parte de los que están más integrados y más cercanos a la sociedad israelí. Te reconozco que uno de mis sueños es hacer una película documental dentro de un hospital y enseñar lo que es la vida y lo que es la coexistencia allí mismo. Y él dice que justamente el vandalismo que vimos en los últimos días provocó una reacción en contra. O sea, las cosas a veces no son tan simples y yo creo que sí, tenemos un problema serio. Yo creo que sí, que hay que tomarlos en cuenta en los gobiernos, en las instituciones, en los ministerios, en el servicio diplomático. Ellos son ciudadanos de Israel, ellos buscan ser parte de Israel. Cada vez hay más árabes integrados. Yo veo hasta diplomáticos árabes en distintos países del mundo, embajadores, número 2, responsables de cultura, etcétera, etcétera. Y yo creo que ese es un fenómeno que hay que animar, sea cual sea el gobierno que Israel tenga. Hablando de Hamás, de todo lo que nos estás diciendo, deduzco, y vos me dirás si estoy equivocada, que ya no estamos hablando de ese Hamás que, bueno, no tiene nada para perder, ¿no? Está conformado de una manera diferente. Es evidente que el poderío bélico ha aumentado, el poderío en inteligencia también ha aumentado. Entonces, contanos un poco quiénes son los líderes de Hamás. ¿Quién es el Hamás? Ok, pues vamos a por ello, te lo voy a explicar con imágenes. Gil, ¿las puedes poner? Hamás está basado en la Dawa. La Dawa es el brazo de ayuda social, por un lado, y en el brazo militar que se llama Azadin el-Qassam. Ellos tienen, por un lado, parvularios, universidades, organizaciones de ayuda a los pobres, pero también 30.000 hombres, milicias de hombres, mujeres y niños, que están dispuestos a pagar con sus vidas en nombre de Alá. Por un lado, luchan contra el analfabetismo, enseñando el Corán a la población, pero por el otro, defienden la Guerra Santa, la Jihad, y preparan cohetes, túneles y todo tipo de misiles. Jamás ganó las elecciones en el 2006 en la Autoridad Palestina y luego asesinó, torturó y expulsó cientos de miembros de Al-Fatah, su grupo rival, y llevó a cabo un golpe de Estado en Gaza, convirtiéndose en el 2007 en el primer territorio islámico en manos, que tiene un territorio árabe en sus manos de forma total. En Cisjordania están perseguidos por la Autoridad Palestina, que les acusa de intentar llevar a cabo otra revolución islámica. Miles de hombres están en la cárcel. Te muteaste, Enrique, quedaste muteado. El apoyo social que dan intenta traer cientos de miles de seguidores, mientras que la yihad y el terrorismo continúan, y estas son en realidad las dos caras de una misma moneda. Ahora, 7 personas alteraron la historia palestina en una noche del 1987, cuando se reunieron en el barrio de Sabra, en Gaza, en la casa de Ahmed Yassin, y estaban allí, anunciaron la creación de Hamás. Estaban allí el fundador, el líder espiritual, el tetrapléjico, el jeque Ahmed Yassin, su sucesor, el médico Abdelaziz Rantisi, el pediatra Mahmoud el-Zahar, el primer ministro de Hamás, Ismail Haniyeh, y luego también otras 2 personas, 3 en realidad, Khaled Mashal, que está hasta hoy en Qatar, Hassan Youssef, que es el líder de Cisjordania de Hamás, que está en la cárcel en Israel, y Osama Hamdan, que está en el Líbano. Sigue Gil, vamos a enseñar un poco los líderes de Hamás. Gil. Sí, ahí está, ahí se ve. Un segundo, para que yo me reuní
14 veces con este hombre, con el jeque Yassin, 2 veces con Rantisi, 7 veces con el Zahar, y hablé con Hanie incluso recientemente. Él era el ayudante del jeque Yassin, y también con Hassan Youssef, el líder de Cisjordania. Los israelíes hoy en día, el gobierno, el ejército, reconocen que cometimos un error. Hasta el año 87, lo que había en Gaza eran los hermanos musulmanes, como en Egipto. Lo que ocurre es que Israel luchaba contra Al-Fatah, que era el movimiento nacionalista, y dejó a los islamistas en paz, y ellos construyeron una cantidad enorme de mezquitas y se desarrollaron sus infraestructuras, llegando a ser lo que fue Hamás. El jeque Yassin nació en 1937, era una especie de santo para los musulmanes y para los palestinos. En realidad, yo recuerdo en una de las entrevistas que él estaba en su silla de ruedas en casa y me interrumpen la entrevista, entran 6 tipos vestidos de negro, solo con los ojos de fuera, y vienen a recibir su bendición antes de partir hacia un atentado terrorista en Israel. Yo recuerdo que nos estremecimos, mi equipo y yo, todos judíos israelíes, aunque él aparentemente no sabía que somos israelíes, pero sabía que yo era judío. Yassin me dijo una vez, en el año 98, me dijo, no podemos, hablábamos de la división entre el brazo armado y el brazo político, y él me dijo, no podemos separar el brazo armado el ala del cuerpo, en realidad. Y si lo hiciéramos, el cuerpo no podría volar. Jamás es un solo cuerpo. Escuchemos lo que él dice. بنظر لعمله كأنه شيء كبير، وإذا كان متواضع ينظر لعمله أنه صغير ويحتاج إلى تنميته لأكبر. نحن دائما ننظر لأنفسنا أنه عملنا أقل من الواجب، وهدفنا هو النصر أو الشهادة، تحرير أرضنا ووطننا. El doctor Mahmoud el-Zahar, que es uno de los principales líderes de Hamás hasta hoy, yo le recuerdo en los años 90 en una clínica de pediatras donde él daba tratamiento gratis a gente que no tenía dinero para pagar. Y fui a su casa esta vez, lo que le vamos a ver ahora, un día después de que 2 miembros del brazo armado de Hamás, sus hijos, murieran en un ataque, en un bombardeo israelí. Él no anuló la entrevista, su casa estaba semidestruida, pero no había duda que se trata del portavoz del sector más duro de Hamás que está en este momento luchando contra Israel y lanzando misiles. Escúchenle al doctor Mahmoud al-Zahar. Garden and the first floor. And I was here. I think Palestine is, as I told you, is not belonging to Palestinian alone. It's belonging to every Muslim, and every Muslim is looking to see how the Israeli defeated from this area. We are going to unify, and this is not our intention. This is not our hope in Palestine or in Hamas. It's present everywhere, in Egypt, in Syria, and even in Indonesia and everywhere. And I think sooner or later we are going to achieve this goal, because the pan-Islamic state will dissolve and will eliminate all the problems that responsible about the internal Islamic troubles, with our oil, borders, wealth, and so on. En realidad nos olvidamos, Silvana, que los atentados de Hamás empezaron en el mejor momento del proceso de paz, en el año 93-94, en realidad cuando después de la firma de los acuerdos de Oslo, los palestinos tenían la posibilidad de llegar a un Estado independiente. Y justamente en ese momento es cuando empiezan a explotar autobuses en el centro de las ciudades. Y yo recuerdo a Rabin, Yitzhak Rabin, que en el autobús número 5, cuando explotó en Dizengoff en el año 94, él estaba pálido, encendió un cigarrillo y me dijo, nos conocíamos bien, y me dijo, Lama Akshav, ¿por qué ahora? Y así fue como empezó en el peor momento. En realidad, yo diría, de alguna forma Hamás y la Yihad Islámica lograron matar la esperanza de poder alcanzar un acuerdo de paz. Es verdad que hubo un momento en el que Yassin
en el 2004, antes de que muriera en una operación israelí, él empezó a hablar de la posibilidad de un alto el fuego de 20 años, de 30 años con Israel, pero no llegó a tiempo. Y un día yo le pregunté en mi última entrevista con él si él permitiría a su hijo que hiciera un atentado suicida y se convirtiese en un mártir. Escucha lo que contestó. To become a shahid, a martyr. ابتداء أنا طول حياتي بدي ربنا يرزقني الشهادة. أنا بطلبها لنفسي، فهل أرفضها لابني؟ El que vino después de él, cuando él ya murió en esa operación israelí, fue el que yo considero el líder palestino islamista más antisemita que conocí hasta hoy. Su nombre era Abdelaziz Rantisi, era médico también, vive en Khan Yunis, que en este momento vivía, que en este momento está siendo bombardeada porque hay ahí una infraestructura terrorista de Hamas y de la Jihad Islámica muy fuerte. Y fíjate lo que me dijo Abdelaziz Rantisi. There's inside Palestine hundreds of thousands. No way to be safe from these operations for any Jews living in Palestine. The occupiers, Israeli government in the past did her best to put an end for Hamas, and they failed. And I believe that no one can put an end for Hamas. They can kill Dr. Rantisi, but they will not kill the idea at all. 3 semanas después, él también murió. Pero yo voy a terminar aquí solo con un tema que creo que es esencial. Y es el siguiente. Si tú me preguntas cuál es la clave de la influencia de Hamas dentro de los territorios palestinos y sobre todo en Gaza, yo creo que es que los grupos islámicos, esto es algo del que doy un seminario en la universidad, en el IDC, los grupos islámicos que va desde Hamas hasta Hezbollah y llegando hasta el Estado Islámico, son expertos en propaganda. Lo hacen de una manera fuera de serie. Ellos conocen la propaganda. Y entonces, ¿qué es lo que mejor funciona en la propaganda? Los niños. Fíjate, por ejemplo, los programas de noticias que existen en el canal de Hamas, Al-Aqsa, en Gaza. هنا من العمر كيف حالك عم حازم؟ الله يسعد لي اياك يا حبيبتي، مشتاق لك كثير انا جدي انا جدي مرفوض. بدك تجيب له وراك، يعني بدك تجيب له وراك اللي بدك تجيبه فرفوض. شايف ولا ناس مجرمين؟ بلد انت بلد ارهابيه. احنا اندال، احنا ارهابيه فرفوض. نعم أحبابنا الأطفال، لقد فقدنا أعز صديق لنا، فرفور. لقد استشهد فرفور وهو يدافع عن أرضه. Bueno, vamos solo a ver la última frase de Mahmoud el-Zahar cuando le pregunté si tal como hizo la OLP en los años 90 había alguna posibilidad de que algún día Hamas reconociera el derecho de Israel a existir como Estado, el único Estado judío del planeta. Veamos su respuesta. Accept Israel as a legal existence. We will never accept Israel as owner of 1 square meter. This is an Islamic land. This is belonging to every Muslim. It is an Islamic waqf. It's a matter of Podríamos ir mucho más lejos, pero bueno, yo creo que vamos a seguir nuestro diálogo. Yo creo que tenemos allí un perfil de lo que es Hamas, de lo que supone Hamas. Debo decir y repetir que hay voces muy minoritarias dentro de Hamas hoy en día, pero existen que son un poco más pragmáticas y que querrían ver en Israel, no reconocer a Israel oficialmente, pero llegar con Israel a algún tipo de tregua a largo plazo. Yo me pregunto, después de estos 7 años que Israel tuvo en realidad una tregua con Hamas,
pero vimos cómo ellos se prepararon para la guerra. ¿Qué ocurriría si tuviésemos 20 o 25 años de tregua y qué jamás nos encontraríamos después? En cualquier caso, si me preguntas cuál es el objetivo israelí en este momento, yo creo que hoy por hoy, cuando Netanyahu contesta a Biden que necesita 2 o 3 días más, le está diciendo: queremos debilitar las infraestructuras terroristas de Hamas para alejar lo más posible el próximo enfrentamiento, la próxima guerra, tal como ocurrió con Hezbollah en el 2006. Fíjate, Israel le pegó un golpe muy fuerte a Hezbollah hace 15 años y tuvimos 15 años de tranquilidad que siguen hasta este momento en la frontera entre Israel y el Líbano. Eso es lo que Israel querría conseguir con Hamas, pero no nos engañamos. Hoy un general israelí muy importante dijo que, en su opinión, si conseguimos 5 años de tranquilidad ante Hamas, hemos conseguido nuestro objetivo. Lo que pasa, Enrique, que las treguas para el Islam pueden ser como, se pueden volver atrás rápidamente si la situación lo amerita, ¿no? Hay un término que se llama UDNA, ¿verdad? Exactamente. ¿Puedes explicarnos rápidamente? Totalmente. La UDNA es, en el Islam, es en realidad un acuerdo de interés. O sea, si el mundo islámico tiene el interés en ese momento de llegar a esa tregua, pues conviene. Por eso te digo que yo creo que lo que hay que hacer aquí es pensar a largo plazo. Nosotros tenemos el problema en Israel de que la lucha de la supervivencia en la que vive Israel desde antes de su creación, lo que ha hecho es que no tengamos tiempo para pensar en pasado mañana. Pensamos en hoy y, si acaso, en mañana por la mañana, en el mejor de los casos, pero no vamos más allá. Yo creo que tenemos que pensar en una estrategia. Tenemos que salir de la cancha de backgammon y pasar a jugar ajedrez. Tenemos que ir a jugar ajedrez y pensar en la estrategia que viene después y no solo en la táctica. No tenemos solo que apagar el fuego de este momento, sino pensar hacia dónde queremos llevar este barco. Yo creo que dentro de las dos Palestinas, la opción de Cisjordania es la menos mala. No es ideal, no son nuestros aliados, son nuestros enemigos, a pesar de todo. No son miembros del movimiento sionista. Pero si yo tengo que elegir entre uno de Al-Fatah y uno de Hamas, no tengo la más mínima duda, porque el de Al-Fatah acepta mi existencia aquí, mientras que el de Hamas no está dispuesto bajo ningún concepto. Fíjate el nombre que ellos han dado a esta operación, los de Hamas. Es la primera vez nos imitan y han dado un nombre: la espada de Jerusalén. Con una espada se degolla, y eso es lo que ellos están intentando hacernos. ¿Y los líderes de Israel están a la altura de las circunstancias para jugar ese partido de ajedrez que vos proponés? Bueno, tenemos un grave problema, y es que tenemos gobiernos debilitados, Silvana. Nuestro sistema político, así como somos muy fuertes militarmente, somos muy fuertes económicamente, somos muy fuertes en muchos aspectos. Yo diría, en la geopolítica regional hemos hecho una revolución sobre la que quiero hablar después en la región también, creando nuevos aliados del mundo árabe suní. Luego lo explicaremos un poquito más, que son alianzas extraordinarias a largo plazo. Estamos construyendo hospitales israelíes en el Golfo en este momento, en mi Cámara de Comercio. Estamos construyendo facultades de medicina. Estamos llevando hubs, centros de startups en distintos temas de tecnología y de medicina que podemos, y de agricultura y de food tech, comida, etcétera, que podemos desarrollar allí. O sea, esto era impensable anteayer y ahora está ocurriendo, y además no nos atacan ni en Marruecos, ni en los Emiratos, ni en Sudán, ni en Bahrein en este momento. Te diría más, tampoco los saudíes nos están atacando, aunque no tenemos relaciones diplomáticas con ellos. Hasta los cataríes están flirteando con nosotros, y no hablemos de Kuwait y de Omán y de otros países. O sea que hay aquí una revolución geopolítica importantísima. Jamás lo ve, los palestinos en general lo ven, y ellos sienten en este momento que están perdiendo el tren. Y yo creo que sí lo están haciendo. Los palestinos, como decía Abba Eban, no pierden una oportunidad de perder una oportunidad. Me preguntas si estamos a la altura. Tenemos un problema.
y es que tuvimos 4 elecciones en 2 años, porque no hemos conseguido formar gobiernos, y me temo que vamos a tener 5. El día 4 de octubre tendremos probablemente, si no ocurre un milagro, 5ª elecciones. Es impensable, insoportable y no podemos seguir con esto. Tenemos que alterar nuestro sistema político, adaptarlo al siglo XXI y adaptar a las nuevas circunstancias de la sociedad israelí. Cuando Ben Gurión lo hizo a final de los 40 y en el principio de los 50, un sistema proporcional que hoy en día es como un cristal roto que cada vez se rompe más, y vete a unir las partes de este puzzle para crear una coalición. Es una misión imposible. Cada vez más. ¿Y quién va a poder pensar? ¿Quién va a poder pensar a largo plazo cuando no puedan resolver el conflicto interno, ¿no? Obviamente, lógicamente es como... obviamente. Enrique, quiero volver un segundo al video porque es un video muy, muy impactante y no puedo dejar de preguntarte como tu rol de periodista y tu rol de persona, más allá del rigor profesional con el que se te ve y con el que además tenés una trayectoria intachable, ¿cómo hiciste vos como israelí para escuchar sin inmutarte gente que te está diciendo en tu cara que más tarde o más temprano Israel va a desaparecer? Digo, me interesa un poco también profundizar el tema del rol del periodista y el rol de la persona, porque imagino que no debe haber sido nada fácil para vos. No solamente no fue nada fácil, sino que en algunos casos ocurrió después de situaciones en las que 2 de mis 3 hijos, los 2 mayores, podían haber sido asesinados. Uno de ellos en un colegio en Herzliya en el 2002, y una compañera de él del curso de cine del colegio, estaban trabajando juntos en una película. Ella fue a comprar una shawarma enfrente al colegio, entró un suicida, se mató y la mató a ella. Y Adar Hershkovitz, Zichronah Livracha, que en paz descanse, y bueno, y mi hijo estaba allí, y un niño de 14 años tiene que ir al funeral, y tiene que ir a la Shiva, y a la semana de luto, y bueno, y muchas veces me pregunto cómo le habrá afectado todo esto en su forma de ser, y hoy en día trabajó conmigo durante muchos años, ya es un periodista por sí mismo, pero sin duda el día siguiente yo iba a ver a Ahmed Yassin, al hombre que probablemente envió a ese suicida a Herzliya donde ocurrió el atentado. Y yo recuerdo el dolor de vientre que tuve mientras él hablaba. O sea, yo intenté controlarme en esas situaciones. Tú actúas, tienes que actuar, además para no poner en riesgo tu vida y la vida de los que te rodean. Tienes que actuar como un médico que trata a un terrorista, porque esa es su misión. Si hay un terrorista herido, va y tiene que curarlo. Lo mismo sentí yo. Yo sentí en ese momento que era extraordinariamente importante para Israel en su guerra contra sus enemigos, conocer al enemigo, saber lo que él piensa, intentar profundizar un poco más allá de los estereotipos. Ya decía Einstein que es más fácil destruir un átomo que un estereotipo. Muchas veces nosotros estamos en la superficie y no logramos realmente entender. Y yo siempre quise llegar a entender y cómo podía controlar mi miedo, aunque tenía miedo, obviamente. Hubo momentos muy complicados. Otro momento fue cuando mi hija Dana, mi hijo se llama Yair, Dana estaba en un autobús dirigiéndose a una discoteca cuando tenía 17 años, en Tel Aviv, en el Dolfinarium, y estaba a 100 metros de la entrada del Dolfinarium cuando se escuchó una explosión brutal y murieron 22 niños que estaban bailando en la discoteca. Y yo no sabía dónde estaba Dana, sabía que estaba de camino allí y sabía que hubo un atentado allí. Y te puedes imaginar mis teléfonos móviles funcionando y pidiéndome de España, de Portugal, de Estados Unidos que entrase en directo, y yo con el otro teléfono intentando localizar a Dana y los teléfonos sin poder funcionar porque la red celular cayó. También fue en el 2002. Y hasta que Dana tuvo la inteligencia de pedirle a alguien que en un lugar, en un café, que le dejara llamar, y me llamó y me dijo: Abba ni beseder, papá, estoy bien. Y yo en ese momento le dije: ok, te vengo a buscar. Y empecé a transmitir desde el coche para todas las televisiones, pero bueno, era lo último que quería hacer en ese momento. Y obviamente seguía encontrándome con Yassin y con el líder de la Jihad Islámica
el jeque Abdallah Shami, a quien en una entrevista, por una entrevista que yo le hice, se fue a la cárcel, fue llevada a la cárcel en Gaza tres meses, y luego pensé que me querían hacer algo como respuesta, pero bueno, es toda una historia eso. ¿Y por qué se sentaron con vos? ¿Por qué se sentaron con vos todos estos líderes de Hamas? Porque yo era un canal hacia Occidente que llegaba a decenas de millones de personas. Ellos sabían que yo era un periodista que había recibido muchos premios, que era un periodista honesto, judío pero honesto, que no manipulaba las noticias y que llegaba a mucha gente en muchos idiomas. Yo trabajo, Silvana, en 5 idiomas, en inglés, en francés, en español, en portugués y en hebreo, y ellos sabían que podían matar muchos pájaros de un tiro, hablando conmigo. Y por eso Yassin, siempre que quería hablar con la prensa extranjera, me llamaba a mí, porque además él sabía que así también llegaba la prensa israelí. Entonces era una forma de conseguir muchos objetivos a la vez, y obviamente mi interés era obtener el máximo de información y conseguir ir a fondo realmente cuando hablaba con ellos. Mira, Enrique, tengo acá una pregunta en el chat que la quiero hacer porque es de Víctor, porque creo que es la pregunta que subyace y que está detrás de casi todos los pensamientos cuando uno apoya la cabeza en la almohada. ¿Israel evalúa dentro de todos los escenarios posibles, pregunta Víctor, entrar a Gaza y erradicar a Hamas? ¿O el costo es tan alto, o hablame vos de los costos y beneficios, o el costo es tan alto a nivel política internacional que no está dispuesto a pagarlo y prefiere manejarse con esta línea delgada de bombardeo, cese de fuego, bombardeo, cese de fuego? Israel tiene en este momento, y eso es clarísimo, y eso lo escuché del propio ministro de Defensa, Benny Gantz, tiene 3 alternativas. La primera es la que dice Víctor, lo que se llama en hebreo ajra, para los que hablan hebreo, o sea, decidir definitivamente. Supone entrar con fuerzas terrestres masivas en Gaza, quizás ocupar Gaza, quizás quedarse en Gaza, quizás estar una época en Gaza y volver a retirarse, pero supuestamente limpiar Gaza de esto hecho. Ahora, Silvana, yo tengo 3 hijos que estaban en el ejército hasta hace unos meses. Y como todo padre israelí, que tiene sobre todo los 2 chicos en unidades de combate, me pregunto, ¿me estoy dispuesto a arriesgar la vida de mis hijos para algo que además no tenemos ninguna seguridad de que pueda funcionar? O sea, ¿vamos a conseguir realmente erradicar todas las infraestructuras? ¿Y cuántas vidas israelíes vamos a pagar para lograr este objetivo? Por eso yo creo que las posibilidades que esto vengan a ocurrir o que haya una incursión terrestre israelí en este momento, yo creo que son ínfimas, si no 0. ¿Okay? Y estoy de acuerdo con eso. La segunda alternativa, que en mi opinión sería la ideal, sería llegar a lo que se llama una hasdara, que quiere decir un acuerdo global que implique con la ayuda, yo creo tenemos aquí solo 2 factores que pueden lograrlo quizás, y no es fácil. Uno es Estados Unidos, la nueva administración de Biden, y otra es los países árabes, sobre todo el cuarteto encabezado por Arabia Saudí, la casa de los lugares santos, Meca y Medina, musulmanes, tienen una gran autoridad moral. Egipto, dijimos, 1/4 del mundo árabe, Jordania, donde hay muchos palestinos, y Emiratos Árabes Unidos, donde hay un poderío económico brutal necesario para poder asegurar un acuerdo de este tipo. Este acuerdo tendría la siguiente fórmula. La fórmula sería: Hamas desmantela parte o todo su poderío militar, la autoridad palestina o el futuro Estado palestino entran en Gaza, como ocurrió hasta hace 15 años, y a cambio de esto empiezan los países árabes, encabezados por Emiratos y los saudíes, desarrollando proyectos económicos que conviertan a Gaza en una zona muchísimo más desarrollada, de forma que ellos tengan realmente lo que perder en caso de una guerra.
Fíjate por qué no tenemos guerra con el Líbano. Jamás es un mosquito comparado con Hezbollah. Hezbollah tiene 150.000 misiles que apuntan a todo el territorio israelí. Tienen muchos más hombres, mucho más capacidad, mucho más fuerza dentro del Líbano. Y sin embargo hay tranquilidad con ellos. ¿Por qué? Porque el resto del Líbano tiene mucho más que perder. Y ellos tienen miedo realmente de poder llevar a cabo una operación en este momento contra Israel y que los israelíes respondan destruyendo al Líbano. ¿Okay? Por lo tanto, yo creo que esta tendría que ser nuestra estrategia. Sería como convertir a Gaza en una Jordania. Sí, o mejor que eso incluso. Realmente Gaza son 360 kilómetros cuadrados, pero podríamos crear industrias, crear tecnología, crear turismo. Hay playas preciosas en Gaza, se puede construir hoteles, se puede realmente transformar Gaza en un lugar muchísimo más deseable e intentar desmantelar las infraestructuras terroristas con el apoyo de una especie de OTAN del mundo árabe en el que entraría el ejército egipcio. No te olvides que los egipcios controlaron Gaza hasta el 67. Yo creo que hoy en día el presidente Sisi, con tal de tener calma en la frontera y no tener a Hamas allí, estaría dispuesto a contribuir con fuerzas, y también los saudíes y también los emiratos, jordanos y otros países árabes probablemente también. Ese es lo ideal. ¿Será posible o no? Yo creo que las posibilidades en este momento, y sobre todo con los líderes políticos que tenemos aquí y en Palestina, es una posibilidad difícil. Mahmoud Abbas es un hombre desgastado, cansado, enfermo, de 85 años. Mientras no haya otro líder más joven, más abierto, que tenga ganas, más dinámico, más valiente. Necesitamos un Sadat palestino. Necesitamos un Sadat que tenga la valentía de realmente preocuparse por su pueblo y no de seguir hablando de slogans que no hacen más que dejarles en la misma situación y perder el tren. La tercera alternativa es el status quo. Es mantener lo que estamos viendo en este momento, que es llegar a algún tipo de entendimiento con Hamas que nos dé calma a cambio de calma. Israel les dice ahora, el jueves dejáis de disparar a Israel durante unas horas, nosotros nos unimos a las treguas. No lo hacéis, seguimos bombardeando Gaza y vamos a por vosotros, los líderes de Hamas. Tranquilidad a cambio de tranquilidad, hasta la próxima. Y la pregunta en ese caso es ¿cuándo será la próxima? Ahora duró 7 años, yo creo que la próxima tardaría menos. Tengo aquí una pregunta de... Sí, sigue. Continúa. Cerra si querés lo que estabas comentando. No, estas son las 3 alternativas que yo creo que existen con Hamas. Bien, tengo acá una pregunta de Claudio Yupac, el presidente de CISAB. Él pregunta si Hamas, en el escenario de que Hamas alguna vez ganara las elecciones, en ese caso habrá obtenido una cierta legitimidad que aún hoy no goza. ¿Cómo Israel podría lidiar con esa legitimidad? Cuando ellos estuvieron en el poder, las cosas estuvieron muy mal, muy mal. Yo creo que mientras Hamas no cambie, porque mira, Hamas es una organización, Claudio, que pertenece a los hermanos musulmanes. Es una organización que no es democrática bajo ningún concepto. Ellos son neofascistas, totalitarios, homofóbicos. Ellos van en contra de la mujer. Ellos realmente apoyan el terrorismo, no aceptan a Israel. Ellos quieren un Estado Islámico en muchos aspectos tan muy cercanos al Estado Islámico, Al-Qaeda. Entonces imagínate que Al-Qaeda o Estado Islámico ganasen elecciones. Los hermanos musulmanes en Egipto, cuando ganaron las elecciones, su objetivo era cancelar las elecciones, crear una dictadura. Eso es lo que haría Hamas si tuviese la posibilidad. Crear una dictadura como hizo en Gaza, totalitaria, y anular las elecciones. Por lo tanto, si queremos realmente una democracia en Palestina, que es lo que yo creo que debemos de querer todos, eso no puede ser hecho con grupos totalitarios. No podemos repetir los errores de la historia de permitir a movimientos totalitarios que ganen elecciones y se apoderen de sus países de esta forma.
Por lo tanto, yo creo que Israel no podrá aceptar una victoria de Hamás en cuanto Hamás siga diciendo a Israel que quiere destruir el Estado de Israel. La geopolítica maneja muchísimos intereses y en el caso de Medio Oriente, la georreligión, por ponerle un nombre, no sé cómo puedo decirlo, también. Vos en el 2015 hiciste un documental sobre la yihad islámica y me pregunto, ¿qué aspiración de diálogo se puede tener cuando se discute tierras en un conflicto cuya raíz es religiosa? Lo acabamos de ver en el pequeño extracto que vos nos mostraste, el testimonio de que dice, esta tierra pertenece al Islam. ¿Dónde van a encontrarse? Si unos hablan de tierra, otros hablan de religión, Israel habla de la defensa de la vida como primera, como lo más importante. La historia es bien complicada, porque no es un conflicto de real estate, de propiedades, de tierras. Las tierras son un elemento de discusión, pero hay más, como tú dices. Están los valores de la religión, están una serie de principios, está la forma de ver al otro, al que no es el que pertenece, que en este caso ya hemos visto cuál es la forma como nos ven. Por eso yo pienso que la única solución a partir del 2021 es una solución que toma en cuenta también los principios religiosos. Por eso yo te puedo decir que en los últimos días en Israel hemos visto una iniciativa extraordinaria que aún no llegó a la opinión pública de crear comités, foros de líderes religiosos, judíos, musulmanes y cristianos, que van a los focos de tensión juntos, que hacen programas de liderazgo conjuntos para ir a intentar apagar el fuego en los distintos lugares. Es algo que yo creo que es un modelo que tenemos que tomar en cuenta de forma que la religión no sea solo el problema, sino parte de la solución. Y para ello tenemos que cambiar muchos chips. Yo creo que tenemos que hacer un trabajo de fondo aquí, tanto en la educación como en el aspecto religioso. No solamente diálogo, sino acercamiento religioso. Yo cuando hablo en el mundo árabe, y muchas veces doy conferencias en el mundo árabe, lo haré el domingo que viene, no el otro, en Abu Dhabi, frente a los príncipes del gobierno. Yo les digo lo siguiente, lo hice en Arabia Saudí y lo hice en Marruecos y en Jordania, en Egipto y en Palestina también, en Hebrón, en la universidad. Y yo les digo así, el problema del radicalismo islámico es un problema del Islam de los musulmanes, de 1.600 millones de musulmanes. Nosotros podemos hablar de ello, podemos ayudar a resolverlo. Hablo mucho de esto con el Papa, por ejemplo, o con los grandes rabinos de Jerusalén. Pero la solución tiene que venir de ustedes. Son ustedes la mayoría silenciosa del mundo musulmán que quiere vivir con una coexistencia con el resto del mundo, que no quiere una guerra santa contra los judíos y los cristianos, que no nos considera infieles de forma automática. Ustedes son mayoría, pero no se les escucha. Dejan el terreno a los radicales. Un poco lo que nos ocurrió en las ciudades de Israel en estos últimos días, con 2.000 radicales de cada lado peleándose y creando, sembrando el caos. Lo mismo ocurre en macro en el movimiento. Las encuestas dicen, Silvana, que en el mundo musulmán, 1.600 millones de personas, quizás un poco más, hay un 8% de personas que comparten los ideales salafistas de llevarnos en la máquina del tiempo al siglo VII. Es mucha gente, pero que estén dispuestos a luchar y a llevar armas, estamos hablando de un 0,5, un 0,7%. Lo que tiene que hacer el 90 y pico % que se opone a esta violencia es ponerles contra la pared y aislarles. Esa es la única solución, Claudio, y eso tardará. Eso es un proceso que va a tardar, pero conforme surgen movimientos como Hamas, como Hezbollah, como el Estado Islámico, que yo creo que vamos a ver el Daesh 2.0 dentro de unos años. Todo esto nos va a llevar a pensar en soluciones. Yo creo que la solución pasa por actuar conjuntamente, pero la responsabilidad es del mundo islámico.
Silvana. Perdón. Sí, no, me saqué la cámara porque estoy con la conexión un poco inestable, entonces estoy viendo si sacándome la cámara se me escucha bien. ¿Me escuchás bien? Sí, perfectamente. Perfecto, genial. No quiero ver teorías conspirativas en todos lados, de verdad que no, pero el mundo entero estaba mirando a Israel y a su modelo de gestión en relación a la pandemia, ¿no es cierto? Admirado absolutamente por las grandes potencias y nunca había gozado Israel de tanta buena prensa a nivel internacional. Es un poco ingenuo pensar que esa buena prensa no tuvo nada que ver con esta escalada nueva de violencia, ¿no? Sí, yo diría que no en todo el mundo, pero no tengo duda que hubo mucha gente que tuvo úlceras viendo cómo Israel estaba siendo alabada por todo el mundo por su capacidad tecnológica, por sus Kupot Holim, ese invento de Ben Gurión de las compañías de salud que fueron creadas en los años 50 por Ben Gurión, 4 compañías, para dar salud a todos los inmigrantes que llegaban a Israel y que no tenían dinero para pagar una salud privada. Y ese invento socialdemócrata es para mí el gran secreto de lo que vimos en esta campaña, que trajo a Israel, que permitió que Israel realmente llevase millones de vacunas. Fue una operación extraordinaria. Hay que alabar también a Netanyahu, que como dijo el presidente de Pfizer, le llamó 30 veces y fue obsesivo en pocos días, pero logró, pagando más que otros, convirtiendo a Israel de alguna manera en un laboratorio mundial, logró también apoyándose en las Kupot Holim del otro campo político del centro izquierda, logró realmente un éxito el gobierno de Israel y el Ministerio de Salud. Te puedo decir que la impresión en Israel cuando vas por la calle hoy en día es que estamos ya en la época post-corona totalmente. Vemos, yo creo que ya la gente no va ni con máscaras en lugares cerrados, prácticamente. Hay 15, 20 casos de infección al día, todos ellos asintomáticos, prácticamente no hay muertos y en los hospitales, los departamentos de coronavirus han sido todos ellos cerrados. Entonces, es realmente un éxito extraordinario, fuera de serie. Yo el mes de enero de este año, ya recibí mi segunda ración y mi familia, mis hijos, ya todo el mundo está vacunado, lo que nos da una libertad de acción brutal. Quedan algunas cosas por abrir, los cines van a abrir en los próximos días, dicen que van a cancelar también la necesidad de usar máscaras teórica en lugares públicos. Realmente yo creo que esta pandemia, Israel tiene mucho que enseñar al mundo y a más de uno le ha dolido el ver el éxito de Israel y el ejemplo de Israel en la lucha contra el COVID-19. Tengo, Enrique, aquí una pregunta de Ale Abramovich, de Hebraica Perú, el director ejecutivo de Hebraica Perú. No sé si me escuchas. Perfectamente. Yo estoy con una conexión muy inestable. Mientras tú respondes esta pregunta, voy a tratar de conectarme desde algún otro dispositivo con una muy baja internet. Okay. Pregunta Alejandro, ¿cómo ven tus colegas periodistas palestinos con los que vos tengas relación el liderazgo de Israel? ¿El liderazgo de Israel en qué aspecto? Se refiere a los líderes de Israel, me imagino yo, ¿no? Supongo que a nivel general, porque no especifica, Ale, no sé si querés especificar acá por el chat. Sí, me imagino que se refiere a Netanyahu, al gobierno de Israel. Mira, es curioso la reacción del mundo árabe hacia Israel. Ale, saludos a Perú, a todos los que estáis allí y que me escucháis. Yo creo que, por un lado, sobre todo los palestinos, tienen bastante envidia de Israel por la democracia israelí, por la libertad de prensa que existe en Israel, por el hecho de que en Israel la policía puede interrogar al primer ministro y acusarle de corrupción y llevarle a un juicio como el que está ocurriendo contra Benjamin Netanyahu.
Eso es algo impensable en el mundo árabe y desde luego en la autoridad palestina. Por lo tanto, ellos miran con bastante envidia estos principios que hay en Israel. No lo van a reconocer fácilmente, pero off the record, cuando hablas con ellos, te lo dicen. Ojalá aquí esto fuese posible. Por otra parte, sobre todo en el mundo árabe, yo diría que hay una admiración hacia Netanyahu, que es considerado un hombre fuerte, un líder con mucha influencia, tanto en Washington como en Moscú, que logra realmente ser uno de los estadistas más importantes del mundo en este momento, aunque sea muy criticado dentro de Israel y fuera de Israel por algunas de sus posturas o por lo que haya hecho en el pasado. Sin embargo, en el mundo árabe me dicen, un rey no se reemplaza y vosotros tendríais que ver en Netanyahu una especie de rey. Es curioso porque son sistemas políticos totalmente distintos y gracias a Dios nosotros aún somos capaces de mantener la democracia en Israel, aunque a veces no es fácil en estos 73 años y pase lo que pase, lo seguiremos manteniendo. Pero yo diría que la relación del mundo árabe hacia Netanyahu y hacia el gobierno israelí es una relación ambigua. Diría que hay una de cal y una de arena, y lo que todos están estupefactos es cómo tenemos 4 o 5 elecciones en tan poco tiempo y cómo no cambiamos de sistema político. Ariel, si me escuchas, necesito pedirte que me hagas co-host o me desmutees, que me estoy conectando desde otro dispositivo. A ver, Sil, ahora me fijo. Les pido perdón por el inconveniente técnico, que estoy conectada desde el celular y desde la compu. Ariel, figuro como Silvana. Bueno, en el... Ahí está, ahí estoy, un minutito, a ver. Bueno, no estoy logrando. ¿Me escuchas igual? Te escucho igual, Silvana. Bueno, perfecto. Entonces, voy a ir con otra pregunta. Si hay algo por lo cual vos recibiste muchos premios en tu vida profesional, es por tu trabajo de campo. Es decir, por estar ahí. Y cuando hablo de línea de fuego, me refiero a 2 líneas de fuego diferentes. La de estar en el lugar de los hechos, en donde los hechos suceden, y la de estar también con los líderes, porque vos has estado con todos los líderes. Entonces, ¿en dónde se encuentran o en dónde no se encuentran el ciudadano de a pie con su discurso y los líderes con su discurso, ya que vos has estado en los 2 lugares? Bueno, es curioso que muchas veces ves la brecha brutal que existe entre lo que te dicen los líderes y lo que te dice el pueblo. Y bueno, eso ocurre sobre todo en los gobiernos autocráticos o en las dictaduras y somos la única democracia en esta región del mundo. Por lo tanto, eso me ocurre mucho y no deja de sorprenderme cada vez que lo veo con mis propios ojos. Es verdad que la paz muchas veces con algunos países, te voy a dar 2 ejemplos. Un ejemplo es el ejemplo jordano y otro es el ejemplo de Emiratos. Jordano y podría ser también el egipcio. Israel tiene una relación excelente, como decía antes, con el presidente egipcio y con la élite egipcia, pero en cambio en la calle egipcia hay manifestaciones frente a la embajada de Israel, queman banderas de Israel, etcétera, etcétera. Lo mismo ocurre en Jordania. Yo creo que parte de la casa, yo voy a Jordania, a la Casa Real Jordana, una vez al mes, hace ya años, y me reúno con personalidades allí. Y te puedo decir que en la Casa Real Jordana escucho cosas que ni escucho a veces en Israel entre los políticos israelíes. Mucho el apoyo de Israel a la familia real jordana es lo que les mantuvo en el poder hasta hoy en muchos aspectos.
pero en el Parlamento jordano un 90% está totalmente opuesto a la normalización diplomática con Israel. Y en la calle jordana se ve muchísima oposición también. Esto por un lado, estos son los dos acuerdos de paz más antiguos que tiene Israel de los años 70 y 90 respectivamente. Pero ¿qué ocurre en Emiratos, por ejemplo? En Emiratos tú vas por la calle, Emiratos son 7 emiratos, encabezados por Abu Dhabi y Dubái, luego hay otros, Sharjah, Ras el Khaimah, etc. Y tú vas por los 7 emiratos y hables con quien hables en la calle, te dice, cuando yo iba con pasaporte europeo, me decían, bienvenido, bienvenido. Cuando enseño el pasaporte israelí, me abrazan y me dicen, bienvenido, pero qué ilusión verle. O sea, es una situación totalmente diferente. Y me puedes preguntar por qué. ¿Por qué aquí es así y por qué allá es así? Por un motivo. Porque la paz con Egipto y con Jordania fue una paz con las élites en la que los gobiernos no prepararon a las opiniones públicas para esa paz. En cambio, en Emiratos hubo un trabajo en la última década en las redes sociales, sobre todo, que hizo que de alguna forma introdujo a Israel, explicó las ventajas de la paz con Israel, que son muy claras, te las puedo decir ahora. 1, tenemos enemigos comunes, Irán y los grupos yihadistas. 2, tenemos el que ellos llegaron al convencimiento que no pueden vencer a Israel en el campo de batalla y que Israel es el país más fuerte entre Indonesia y Gibraltar. 3, que Israel es la Startup Nation y ellos pueden gozar de las tecnologías israelíes y de la ciencia. Y 4, por último, que ellos tienen un 70% de jóvenes de menos de 30 años que quieren un futuro distinto y que las guerras del siglo XX son como las guerras de los romanos. Todo esto, ellos prepararon la opinión pública y por eso hoy en día hay un apoyo global. O sea que eso que tendría que ser, creo yo, Silvana, el modelo de los futuros acuerdos de Abraham que tendremos, y te aseguro que los tendremos con otros países de la región, sobre todo del Golfo, en la próxima década. Bueno, vos hablaste mucho recién de lo que es la opinión pública. Nosotros me refiero al mundo, ¿no? El mundo entero ya vivió lo que es una guerra mediática cuando fue la guerra del Golfo. Sin embargo, hoy, en este mundo tan interconectado, la tensión que se vive en los dos frentes se vive con mucha intensidad, más en el, bueno, no puedo decir más en el campo, iba a decir una barbaridad, se vive con muchísima intensidad en las redes sociales, con muchísima intensidad. ¿Cómo analizás vos la campaña mediática sobre Israel, el trabajo intenso que están haciendo las fuerzas de defensa y sobre todo, Enrique, el poder imbatible de un ciudadano común con un smartphone en la mano? Esto es lo que yo digo aquí en Israel, es un arma tan letal como un F-15 o un tanque Merkava. Y algunos en Israel aún no lo entendimos. Y yo creo que lo que deberíamos de hacer es entender que más allá de la campaña militar, de la campaña diplomática, está la campaña la campaña mediática que puede decidir cuántas personas querrán venir a Israel este verano a hacer turismo, que puede decidir si los hospitales israelíes que se están construyendo en el Golfo Pérsico por cientos de millones de dólares se van a hacer o no, que puede decidir tantas cosas que tienen una importancia extraordinaria para el futuro de Israel. Yo creo que no hemos hecho aún lo suficiente. Yo creo que además es, y lo dije también en la televisión israelí, es un joint venture, o sea, una operación conjunta de Israel y de la diáspora. Hay 8 millones de judíos que viven en la diáspora, que están siendo ustedes afectados por todo lo que sale en los medios de comunicación sobre Israel y por parte de los fake news que están saliendo y de la información parcial y selectiva. Y por lo tanto yo creo que eso es algo que Israel y la diáspora tienen que tratar conjuntamente, encontrar los medios económicos y profesionales para ser los mejores, tal como somos,
en los que tenemos más premios Nobel per cápita, tal como nos hemos convertido en la Startup Nation, tal como tenemos hoy en día más compañías tecnológicas en la Nasdaq de Estados Unidos que toda la Unión Europea juntos. Todo esto nos tiene que ayudar a tener la masa gris suficiente si tenemos los medios económicos para poder combatir mucho mejor en este campo también. Enrique, vos trabajás en los medios más importantes del mundo. ¿Israel se sirve de los medios internacionales para poder llevar adelante sus ofensivas? Te lo digo también porque hay muchas preguntas en el chat. Estoy tratando de... Pido disculpas que no puedo mencionarlas todas, son un montón. Pero hay mucha gente que habla de que Israel se sirvió de los medios para ayudar a esta especie de engaño, no sé si llamarlo así, que sucedió en los últimos días, en donde se creía que Israel iba a hacer una ofensiva terrestre. Los medios alentaron esa noticia en relación a que ya se venía, y sin embargo la ofensiva fue aérea. Mira, yo debo decirte que si eso es verdad, y tenemos aún que verificarlo, si eso es verdad, yo creo que es un error, porque es aquello que te decía yo antes, es intentar lograr beneficios inmediatos hipotecando toda una imagen y toda una credibilidad cara al futuro. Hay un caso muy concreto que se está debatiendo hoy, que es el tema de la destrucción de un edificio en el que se encontraban AP, la agencia de noticias más importante del mundo, norteamericana, se encontraba Al Jazeera y otros medios, y que Israel declaró que estaban dentro también centros operativos de Hamas, arsenales, etc. Si haces algo así, y si destruyes un edificio como ese, es verdad que Israel es el único país del mundo que advierte de antemano y que permite la evacuación de civiles de ese edificio. ¿Okay? No nos olvidemos. No sé si conoces la historia, se llama Llamar al techo, traducido Hakesh Bagag, traducido literalmente. Lanzan un pequeño misil vacío de explosivos como advertencia que causa una explosión y muchas veces llaman por teléfono a las familias una por una y le dicen en 1 hora y media va a haber esto, esto y esto, váyanse. Y todo esto porque hay presencia de Hamas en ese edificio. Mi crítica a Israel y al ejército no fue que atacaron. Si realmente ellos llegaron a la conclusión de que ese edificio era un lugar peligroso para Israel, si desde allí realmente están atacando a Israel y están poniendo en peligro a nuestra población, es legítima la autodefensa. Israel tiene que defenderse, pero tendrían que haber presentado las pruebas a la comunidad internacional y a AP 5 minutos después. Tendrían que haber preparado las pruebas de antemano. Y ¿No las presentaron? ¿No las presentaron las pruebas? Presentaron hoy al secretario de Estado, al jefe de la diplomacia norteamericana, Blinken, le presentaron las pruebas. Él dijo que son satisfactorias, pero a nadie más, no dejaron que nadie más las vea. Y eso yo creo que es un error. Yo creo que hay que tratar con seriedad a los medios de comunicación si quieres exigirles en el futuro que te traten a ti con seriedad. Pero están más, perdóname que te repregunte, ¿no? Pero están más cerca de las pruebas los ciudadanos comunes con un teléfono que pueden demostrar que en esos lugares funcionaban lugares de estrategia militar que los propios medios. Sí, un ciudadano común tiene más acceso a saber que ahí funcionaban. En este caso, quien tendría que hacerlo es quien atacó, para de alguna forma callar a todas las críticas internacionales. Y lo que ocurre es que Israel muchas veces pone el criterio de seguridad aquí y el resto de los criterios, incluido el mediático, muy abajo. Te puedo decir, y creo que no contaré ningún secreto, que una fuente muy importante, no militar israelí, me dijo hoy que fue un grave error y que no puede volver a repetirse. No nos vas a decir nada más sobre eso. No. Entendemos. El rigor periodístico y cuidar las fuentes ante todo. Mira, Enrique, bueno, nos quedan unos minutitos nada más. Tengo muchas preguntas, pido disculpas que no voy a poder hacerlas todas porque son muchísimas. Traté de condensarlas las que pude porque había muchos temas que se repetían. Te voy a decir para cerrar, te voy a hacer una pregunta que a mí misma me suena un poco absurda preguntártela en este contexto en donde arrancamos hablando de que esta entrevista podía terminar con el sonido de una sirena. Entonces, me parece como absurda preguntártelo. Pero
hemos escuchado a muchos analistas internacionales hablar de que Israel nunca estuvo en un mejor momento que ahora para hacerle frente a esta escalada de violencia. ¿Cuánto de cierto hay en eso? ¿Es verdad que Israel nunca estuvo mejor que como ahora para poder enfrentar esta situación? No, discrepo, la verdad. Discrepo porque quizás puramente en el tema militar o en lo que concierne a la inteligencia, es verdad que hoy Israel tiene una información, dispone de una información de lo que ocurre en Gaza de la que no disponía en las 3 guerras anteriores. Es verdad que Israel sabe, por ejemplo, sobre Hamas o sobre Hezbollah en el Líbano, más de lo que jamás alguien supo sobre un enemigo. Sin embargo, políticamente Israel está en una situación debilitada, en el que tiene un gobierno de transición, en el que está probablemente en vísperas de nuevas elecciones, que no consigue formar un gobierno estable hace 2 años, y realmente es una situación que yo creo que no tiene parangón en el mundo. Pero sí que hay algo que yo te quiero decir, y eso tiene que ver con toda una generación de niños que crecen en el sur de Israel, que me preocupan profundamente. Nosotros llevamos 20 años de Qassams, de cohetes, al principio muy primitivos, siendo lanzados sobre el sur de Israel. En el sur de Israel hay una comunidad latinoamericana enorme, en los kibutzim, que son gente extraordinaria. Están los de los kibutzim argentinos y uruguayos, los de Brorjail brasilero, que juegan fútbol entre ellos, gente con un estado de espíritu extraordinario. Yo cuando quiero animarme a mí mismo y creer más en nuestra opinión pública, voy allí y les doy una charla y hablo con ellos y salgo reforzado, realmente. Pero al mismo tiempo me contaban que hay toda una generación de niños que hoy en día ya son adultos. Son más de 23.000 cohetes y misiles lanzados desde Gaza sobre territorio israelí en 20 años. Ahora, es verdad, no hay una cantidad brutal de muertos. Hay, pero no brutal de muertos. Porque Israel se supo defender. Israel es la única nación del mundo que tiene la cúpula de hierro para protegerse el sistema antimisiles. Ningún otro estado lo tiene y tiene una efectividad 85-90% hoy en día, gracias a Dios y gracias a los ingenieros que lo desarrollaron. Sin embargo, hay toda una generación de niños que no conoce otra situación. Me contaba un chico argentino del kibutz Ain HaShlosha que fue con su familia antes del corona, finalmente de vacaciones a Miami, con sus 3 niños de 8, 10 y 12 años, 3 chicos. Y cuando llegan al hotel en Miami y entran y se instalan en la habitación, los 3 chicos bajan a recepción y ¿qué preguntan al recepcionista? Señor, ¿dónde está aquí el refugio? Muchos de estos niños llegan hoy en día a tener más de 20 años y siguen orinándose en la cama. Algo similar ocurre del otro lado, debo decir. Hay toda una generación que crece con miedo. El psiquiatra de Gaza que falleció recientemente, Iyad Saraya, quien también entrevisté, un gran hombre, me decía que en Gaza han producido una generación de niños que no saben ni son capaces de sonreír. Me decía que para muchos niños jamás sustituyó a sus padres. El padre no es capaz de enfrentarse al enemigo, en cambio jamás sí. Por eso él me contaba su dilema cuando se presentaban chicos adolescentes en su clínica y le decían, yo quiero suicidarme en un atentado contra los judíos. Y él decía, ¿yo cómo le digo que no lo haga sin que me considere un traidor? ¿Cómo le convenzo yo a que tiene que vivir por Palestina y no morir por Palestina? Bueno, esa es la situación. Y a lo mejor, Enrique, ese triunvirato que vos contabas que está sucediendo en Israel y que pronto lo vamos a ir viendo de gente de las 3 religiones tratando de generar un diálogo que hoy no existe, a lo mejor también se podría pensar en esa movida de ajedrez de la que tanto hablas, de que sean los niños los que también puedan enseñarnos, porque claramente tenemos mucho que aprender de los niños. Sin duda, pero infelizmente los niños en Gaza son víctimas de Hamas hoy en día y de su educación. Y si tú ves los libros de estudio que ellos tienen, tú entenderás fácilmente. Yo los sigo cada año.
recibo los libros de estudio de Hamas, recibo los libros de estudio de Ramallah, de la Autoridad Palestina, de Egipto y de Jordania. Y los sigo y veo exactamente lo que está ocurriendo. En lo que concierne a Egipto y Jordania, te puedo decir que hay buenos signos. Empiezan a enseñar sobre los acuerdos de paz. Empiezan a enseñar sobre el holocausto. En Ramallah han dado algún paso adelante, pero aún en muchos libros de geografía Israel no está. Y en Gaza directamente enseñan poesías que llaman al martirio, que llaman al atentado contra los judíos, y los no musulmanes son considerados aún infieles. Mientras sigan haciendo esto y sigan lavando los cerebros de los niños, es difícil que ellos puedan llevar a un cambio. Enrique, estamos finalizando nuestro encuentro. Mira, tengo un montón de mensajes que dicen a Enrique, leyendo uno puedo resumir todos. Dicen a Enrique Zimmerman, dice Frida, lo escucharía horas y horas y horas. Nosotros también, por eso cada vez que te digo que te voy a hacer la última pregunta, después me arrepiento porque me surge una nueva, pero prometo que te voy a hacer la última y con esto vamos a cerrar, porque además no nos olvidemos que es casi la 1 de la mañana en Israel, así que ya has cumplido con tu misión de Asbará, y como este es un encuentro de Asbará, yo te quiero pedir algo que tiene que ver con tu ejercicio periodístico, ¿no? Con lo que haces vos todos los días de tu vida, que es acortar caracteres. ¿Viste cuando nos piden escribir una nota y nos dicen, bueno, acorte caracteres, señor periodista? ¿Cuáles son las claves en corto para poder nosotros desde la diáspora cambiar la narrativa que existe y poder explicar el conflicto a quien no lo termina de comprender? 1. En el año 2005 Israel se retiró de Gaza, desmanteló todas las bases militares y sacó 20 asentamientos de Gaza. O sea que no hay legitimidad de seguir atacando a Israel. Israel se retiró ya en el 2005. Estamos hablando de 16 años. Y fue decidido justamente por Ariel Sharon, que puso a la sociedad israelí casi en un ambiente de guerra civil para hacerlo. Yo creo que él pretendía seguir haciéndolo en Cisjordania, pero eso es otra historia. Un tema. Segundo tema. Hamas es un movimiento totalitario, Hamas es un movimiento dictatorial cuyo objetivo es implantar un régimen neofascista, homofóbico y que discrimina a la mujer y a los no musulmanes. Ellos lo que quieren no es un Estado palestino independiente en parte del territorio, sino un Estado islámico en todo el territorio. Y eso me lo dijeron todos sus líderes, desde Ahmed Yassin hasta los líderes actuales y Yahya Sinwar en Gaza. Esos son los 2 puntos principales. 3. Ningún país del mundo que su capital fuese atacada, sea Washington, Buenos Aires, Madrid o Londres, dejaría de responder contra ese enemigo, y mucho más cuando, como yo aquí en mi refugio, escuché otro día, estando solo en mi casa, cientos de misiles siendo lanzados sobre mi casa. Mi mujer estaba en Ramat Gan cuando cayó un misil a 40 metros de ella y mató una persona y hizo un hueco en la carretera. Estos misiles matan, y destruyó 2 edificios en Ramat Gan. Y ella estaba allí por casualidad. O sea, Israel tiene todo el derecho a defenderse. Tiene todo el derecho a decir a Hamas, paren, deténganse, no es este el camino. Al mismo tiempo, yo espero que desarrollemos una estrategia de paz, pero para eso hace falta 2 para bailar tango. Si no están 2, no hay nada que hacer. Y en este momento hay 2 Palestinas enfrentadas en una guerra civil. Entre ellos, en este momento latente, hubo momentos que fue totalmente activa, una guerra civil entre los palestinos. Mientras ellos no se entiendan en Gaza y en Cisjordania, no podremos hacer la paz con ellos. Pero yo termino diciendo, Israel está dispuesta a la paz. La mayoría de la opinión pública israelí apoya la paz de forma sistemática, siempre y cuando tengamos seguridad. Si yo no tengo que tener miedo de enviar a mis hijos en un autobús o en una discoteca, como me ocurrió tantas veces, ahí estaremos dispuestos
a llegar a un compromiso con todo el mundo árabe y utilizaremos a los países árabes como aliados para lograrlo. Enrique, estamos recibiendo felicitaciones de todos los países, te aseguro, Chile, México, Perú, Paraguay, Colombia. Es un placer para CISAB poder haber tenido este encuentro con vos, te lo agradecemos muchísimo, fue absolutamente esclarecedor, esperamos poder volver a convocarte. Desde aquí, desde Argentina, fue un placer. Le agradezco a toda la comisión directiva de CISAB por generar también este encuentro y le mandamos también un cariño muy grande a las comunidades que nos acompañaron, a Hebraica de Perú, a la comunidad judía de Chile, a la comunidad judía de Paraguay. Ahí también me están escribiendo desde Uruguay. Bueno, gracias a todos. Gracias, Enrique. Estamos en contacto. Esperamos que... Salud y gracias, Claudio. Gracias, Silvana. Gracias, Guille, por tu ayuda y hasta muy pronto. Gracias. Queda grabado. Para mucha gente que me está preguntando acá en el chat, sí, va a estar la grabación. Nos pueden seguir en Instagram. El Instagram de CISAB es @clubcisab. CISAB se escribe con C y con doble S. Ahí está. @clubcisab. Ahí vamos a subirla porque todas las comunidades judías merecen tener este espacio y merecen poder escucharte. Fue un placer enorme. Tienes Nicaragua, Portugal y Venezuela también. Ah, sí, vos estás ahí leyendo. Bueno, absolutamente internacional. Enrique, un cariño muy grande. Laila Tov. Hasta muy pronto, Laila Tov. Suerte y gracias por todo. Chao a todos.